Voy a continuar lo que hemos llevado por varios domingos. Hemos estado hablando de la fe. Cuán importante es nosotros tener una base correcta de lo que es la fe. No voy a ir ya a los mensajes anteriores por tiempo, pero quiero ir a este nivel de fe que vamos a encontrar en Hebreos capítulo 11, verso 5, y donde vamos a comenzar. Este nivel es fe para ser transpuesto. Y antes déjeme orar, ¿verdad? En esta mañana. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias por darnos la oportunidad de llegar a tu casa, llegar, oh Dios, y ser parte de esta experiencia de adoración, de alabanza. Esta experiencia donde podemos, Señor, rendirnos delante de ti, oh Dios, poder adorarte en familia y recibir tu palabra de vida. Que esta, oh Dios, sea como espada de doble filo, Dios, que penetre lo más profundo de nuestro ser y nos levante, Señor, en el cumplimiento de tu palabra para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y amén. Bien. Bueno, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, verso 5. Busque su Biblia, su aparato electrónico, creo que va a estar en pantalla igual. Bien, y vamos a leer. Y estos versos los voy a leer en dos versiones, así que el que va a usted tener en pantalla es la Nueva Versión Internacional. Bien. Hebreos 11:5 dice: por la fe, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Diga, sin morir. Desapareció. En un instante hubo una desaparición, porque Dios se lo llevó. Le voy a leer la Nueva Biblia Viva. Dice: por la fe, Enoc fue llevado de este mundo sin que experimentara la muerte. Y no lo encontraron porque Dios se lo llevó. Pero antes de llevárselo, Dios declaró que Él le había agradado. Pero antes de llevárselo, Dios mismo habló y dijo que Él le había agradado. Voy a leer Génesis capítulo 5, verso 24. Caminó pues Enoc, diga, caminó. Pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Nueva Biblia Viva dice: Enoc tenía 75 años cuando nació su hijo Matusalén. Después de Matusalén tuvo otros hijos e hijas y vivió 300 años más. Durante toda su vida, Enoc vivió de acuerdo, diga, de acuerdo, con la voluntad de Dios. Y cuando tenía 375 años, desapareció. Porque Dios se lo llevó sin que muriera. Yo quisiera esa experiencia. ¿Cuántos quisieran esa experiencia? Ser movidos, ser trasladados sin conocer muerte, por supuesto natural. Porque la espiritual la vivimos todo el día que vinimos a Cristo. Pero Enoc no conoció muerte natural, fue transpuesto. Y esta palabra transpuesto es la acción y efecto de cambiar de lugar, de posición u orden a una persona o cosa. Es moverla de un plano a otro, como el que vivió, por ejemplo, Enoc. Y yo creo que en lo espiritual, cada uno de los que hemos abrazado la fe en Cristo, hemos vivido la experiencia de ser transpuesto, de ser movidos. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Es decir, que por la fe en Cristo se produjo un movimiento espiritual. Diga, movimiento espiritual.
Fuimos sacados de una atmósfera de oscuridad y trasladado a una atmósfera de luz. Por tanto, en esa atmósfera de luz no se vive igual que en la atmósfera de oscuridad. Es decir, que si usted fue trasladado por su fe en Cristo, su vida en la luz no puede ser la misma que la que llevaba en la oscuridad. Dígale que está a su lado, no puedes vivir igual. Dígale, tus acciones no pueden ser las mismas. Tu vocabulario no puede ser el mismo. Lo que frecuentabas hacer en la oscuridad no es lo que puedes ahora hacer en el reino de luz. Porque uno compró por precio de sangre tu libertad. Él se dio para que hubiera un movimiento al nivel espiritual. Nos sacaron de un estado espiritual donde todos estábamos muertos y caídos y llevados ahora a un reino de luz y de vida. Ahora, escucha, esa misma fe que nos libertó, que nos trasladó, es la misma fe que hoy nos sostiene en medio de las batallas de la vida. Esa es la misma fe que nos lleva a no retroceder ante las amenazas visibles o no visibles. Es la misma fe que nos permite avanzar hacia el destino de Dios sin importar los obstáculos y desafíos que se puedan presentar en el camino. Y de esa fe es la que quiero hablarte hoy. La fe que movió, la que provocó que Enoc fuera trasladado. Dice, por la fe Enoc fue llevado. Es una fe de traslado. Diga, fe de traslado. Ahora, esa fe tiene un fundamento, es el primer principio. Y ese el fundamento de esa fe es caminar con Dios. Y caminar implica cercanía. Caminar implica continuidad. No es un encuentro aislado, sino una relación diaria. Es lo que vivía Enoc. El camino de Enoc con Dios era una relación diaria. Y ya esto lo hemos hablado. La fe madura y se fortalece en la comunión diaria, en mi relación con Dios diaria, en la oración, en la palabra, en la obediencia. Y no voy a quedarme aquí, esto lo discutimos en una ya de las partes de esta serie. La fe se sostiene de la palabra, se fortalece de la palabra, se sostiene de ella. Por eso dice la Escritura que caminó Enoc con Dios y fue llevado. Es decir, que la fe de Enoc, que lo llevó a ser movido, se fundamentaba en su caminar con Dios, en su experiencia diaria con Dios, en su intimidad con Dios, en su búsqueda de Dios. Escucha, iglesia, no es solamente aceptar a Cristo para ser salvo, es nosotros poder establecer una relación continua, diaria, no aislada, no de un día o de varios días, sino algo de todos los días, de toda la vida. Ahora, ese caminar con Dios se basa en un acuerdo. Diga, acuerdo. Es un caminar en común acuerdo con Dios. Y leímos de Enoc que dice que durante toda su vida Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuántos días vivió Enoc de acuerdo con la voluntad de Dios? Dice todos los días de su vida.
Y eso es bien profundo. Porque hay a veces que quizás usted puede decir, bueno, en esto no me alinea la voluntad de Dios. Creo que todos podemos estar allí en esa plataforma. Pero la Escritura establece que Enoc vivió todos los días de su vida en acuerdo a la voluntad de Dios. Amós, capítulo 3, verso 3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar qué? De acuerdo a dónde van. No se puede ir si no hay un acuerdo. Ahora, la palabra que se utiliza tanto en Génesis como en Amós es Yaad para acuerdo. Yaad. ¿Sabes qué significa Yaad? Significa cita. Mismo propósito, lugar de encuentro. La definición de esta palabra es cita, punto de encuentro, mismo propósito. Entonces, el acuerdo en este texto de Génesis, igual en otros pasajes de la Biblia, se define de esta forma. Número 1, intención previa. Diga, intención previa. En otras palabras, antes de tomar una decisión, antes de tomar un camino, me aseguro que la intención sea la misma que la de Dios. Antes de llegar al lugar de encuentro, tengo que asegurarme que ese es el lugar que Dios escogió. Que antes de yo moverme a la cita, tengo que asegurarme que esa es la cita que Dios estableció. Por eso dice, es un acuerdo, es el lugar de encuentro, es una intención previa. No doy un paso sin tener la convicción que es el lugar, que es lo que Dios está señalando para mi vida. Por eso, estar en acuerdo no es tomar decisiones sin tener una intención previa de acercarme a Él para confirmar que es la voluntad de Dios. ¿Cuánto estamos acá? Pero también esta palabra habla de un mismo camino. ¿Y por qué se refiere a un mismo camino? Porque no todos los caminos que creemos que nos pueden llevar al destino de Dios, no todos los caminos que creemos que nos pueden llevar al destino de Dios necesariamente nos van a llevar a ese destino. No todo lo que pensamos que es el camino correcto es el correcto para nuestra vida. Por eso la Escritura o puedo decir que nos habla de forma, ¿verdad?, a través de lo que leemos, de dos tipos de cristianos. Vamos a ver en cuál de esos dos tipos de cristianos usted se ubica. Hay dos tipos de cristianos: los que invitan a Dios a caminar con ellos. Y usted puede decir, ese soy yo. Yo invito a Dios a caminar en todos mis caminos. Es decir, integran a Dios en sus caminos. ¿Y qué tal si yo le digo que eso no es correcto? Que eso no es correcto. Que tienes que moverte al otro tipo de cristiano, que son los que se ponen de acuerdo con Dios para caminar con Él, es decir, los que se someten al camino de Dios. Una cosa es yo decirle a Dios, Dios, yo te invito y te integro a mis caminos, y otra cosa es yo integrarme a los caminos de Dios. Otra cosa es yo someterme al camino de Dios. Otra cosa es yo someterme a la dirección de Dios. No es decirle, Dios, yo te invito para que seas parte de esto. No, Él no quiere ser el invitado, Él quiere ser quien dirija tu vida. Él quiere ser el que ponga la dirección. Y para eso tenemos que estar en acuerdo con Él. Proverbios 14:12 dice, delante de cada persona hay un camino que le parece derecho, pero termina en muerte, dice Proverbios. Es decir, que no todos los caminos que nos parecen a nosotros correctos son los que Dios quiere usar para llevarte a ese destino que Él ha señalado para tu vida, para tu familia, para tu casa, para tus hijos. Isaías 55:8 es un texto que usted sin duda debe saber. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que ustedes pudieran imaginarse. Entonces, caminar con Dios es rendir nuestra voluntad a su camino,
para ser cercano. Para ser cercano como lo fue Enoc. Enoc fue cercano porque en todos los días de su vida había rendido su voluntad al camino de Dios. Había rendido su ser. Lo que sucede es que para estar en acuerdo, una de las partes tiene que morir. Una de las partes tiene que ceder. Una de las partes tiene que rendir lo que pensaba que era el camino. Una de las partes tiene que decir: Dios, si quiero caminar contigo, ya he entendido que tengo que ceder lo que para mí era el camino correcto. Y ahí es donde se ejecuta este verso que dice que somos sacrificio vivo. Porque el sacrificio vivo habla de una persona que rindió su voluntad a la del Padre, a la del camino de Dios. Enoc caminó con Dios y fue llevado, fue trasladado. Si usted quiere vivir esa experiencia, ahorita vamos a entrar, de traslado en la tierra, necesita aprender a caminar con Dios. No pueden dos caminar juntos si no hay un acuerdo, si no hay una cita previa, un acuerdo hacia dónde vamos, un acuerdo hacia dónde nos vamos a encontrar, un acuerdo en propósito. Debe haber una armonía. Aún escuche, aún cuando el camino de Dios difiera del nuestro. Escuche, la postura de nuestro corazón, aún si el camino de Dios no lo entendemos, es rendir nuestra voluntad para estar en acuerdo con Él. Yo estoy seguro que en muchas ocasiones Enoc tuvo, aunque posiblemente no estaba de acuerdo, tuvo que rendir su corazón. Tuvo que postrarse, no se trata ahora de lo que yo quiero, porque lo que yo quiero me puede llevar por un camino de muerte, como dice el proverbista, sino lo que tú quieres, porque sé que tu camino nunca va a errar, siempre va a dar en el blanco. Siempre nos va a llevar a lo correcto en la vida. Siempre nos va a llevar al destino que Él estableció. La fe que movió a Enoc se basaba en un caminar con Dios. Ahora, esa fe que movió a Enoc, es el próximo punto, es aquella que nos hace visible a los ojos de Dios. ¿Cuántos quieren ser visibles a los ojos de Dios? Por eso dice Enoc, dice allí, Génesis. Pero antes de llevárselo, Dios declaró que Él le había agradado. Por eso la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la que nos hace visible. Esta fe es la que nos expone a los ojos de Dios. Es la que agrada, es la que mueve el corazón de Dios. Déjame explicártelo más con esta mujer. ¿Cuánto conocemos la historia de esta mujer que padeció por alrededor de 12 años de un flujo de sangre, una hemorragia? Y había ido a diferentes doctores. Incluso dice una de las versiones que había gastado todas sus finanzas, todos sus ahorros guardados por años, los había gastado en doctores, pero ninguno de ellos pudo traer una solución a su vida. Así que esta mujer necesitaba un milagro de Dios. Ya el dinero, la medicina había hecho lo posible, pero necesitaba ahora algo o a alguien que le llevara a experimentar lo imposible. Y esta mujer, le voy a leer en las 3 versiones que aparece esta historia, y solamente le voy a leer un versículo de esta historia en cada una de las versiones.
Le voy a leer Marcos capítulo 5, verso 27. Ella había oído de Jesús. Diga, oído. Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Mateo 9, 22. Jesús se dio vuelta y cuando la vio, diga, la vio, le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Lucas 8:46. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito. Alguien me tocó con una intención. Me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Lo primero, la primera versión dice que ella había oído ¿de quién? De Jesús. Ahora, ¿quién es Jesús? Es el verbo, la palabra encarnada. Es decir, que la mujer al escuchar del verbo sucedió algo en ella, una activación. ¿De qué? ¿Qué se activó en ella? La fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, que a ella al escuchar del verbo, ese verbo activó en ella la fe que la llevaría a abrazar un milagro. Así que ella escuchó de Jesús. Ahora, Lucas dice que Jesús dijo, alguien me tocó a propósito. Diga, a propósito. Entonces, la fe que nos hace visible, escuche, la fe que nos hace visible ante Dios no está cargada de ideas o suposiciones, sino está cargada de propósito. Tiene una intención real. ¿Cuál era la intención de esta mujer al tocar a Jesús? Recibir, ser sanada. Nuestra fe tiene que estar cargada de propósito, de intención. No es acercarnos a Jesús por acercarnos. Sí, hay experiencia que la intención va a ser sentarnos para disfrutar de su presencia. Para mí esa es la intención más elevada. Me imagino que esa era la intención primaria de Enoc. Era una relación continua. Pero en esta mujer su intención era recibir un milagro. Era recibir. Era una fe que cargaba propósito. Mira a la persona que está a su lado y pregúntale, ¿tu fe qué carga? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que busca tu fe? ¿Qué es lo que quiere alcanzar tu fe? ¿Qué es lo que quiere recibir tu fe? Porque esa es la fe a la que Dios responde. Esa es la fe que mueve a Dios. Por eso dice en Lucas, Jesús se dio vuelta y cuando la vio. Es decir, la fe con propósito es la que nos hace visible a los ojos de Dios. ¿Para qué? Para ser transpuesto aún de la enfermedad. Porque aquella mujer fue transpuesta, fue movida de la enfermedad a la vida, a la salud. Pero lo que la hizo visible a los ojos de Dios era una fe que era intencionada. Usted va a lanzar su brazo y ese brazo carga con algo que tiene propósito. Mamá que estás acá, quizás tus hijos no sirven a Dios, quizás ya adultos, pero hoy esa fe que te trajo a este lugar es la misma fe con la que te tienes que acercar a Jesús y clamar y declarar: mi hijo te pertenece. Tu fe tiene que estar cargada de propósito, tiene que estar cargada de intención. Tienes que estar de acuerdo. Tu fe tiene que estar en acuerdo al corazón, a la voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos acá?
Así que la fe que camina con Dios nos llevará también no solamente a ser trasladados de la enfermedad a la salud, sino guardados y preservados por Dios. En Génesis capítulo 6, 7 al 8, le leo. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló ¿qué? Pero Noé ¿qué? Dígalo fuerte, halló gracia ante los ojos del Señor. Yo anhelo día a día estar en gracia delante de los ojos de Dios, que sea visible ante Él. Génesis 6 nos muestra que aunque Dios juzgaría la tierra por su maldad, por haberse separado del camino, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Escucha, Noé no fue traspuesto en vida como Enoc, pero su fe le hizo visible ante Dios y por ello fue trasladado fuera del juicio. Enoc fue traspuesto en vida, pero Noé fue traspuesto del juicio para que su vida fuera prolongada, preservada, guardada. Dios preservó la vida de Noé, y no solamente la de él, también la de su familia. ¿Por qué? Porque fue visible. Fue visible. ¿Y qué nos hace visibles? Estar en acuerdo a la voluntad, vivir en el camino, abrazar el camino aunque no lo entienda, abrazarlo. Si usted anhela vivir en este tiempo de oscuridad que vive la tierra, aún en medio de lo que vive la tierra, ser guardado, ser traspuesto del juicio de tanta maldad, no solamente usted, también la de su familia, yo le invito a que use su fe para agradar a Dios, para caminar en sus caminos aunque no le entienda. Que esa fe diga: Señor, esta fe me lleva a confiar en ti, esta fe me lleva a depender de ti, esta fe me lleva a caminar por tus caminos aunque parezcan muy distintos a los que yo pensaba tomar algún momento en mi vida, o a los que yo había tomado anteriormente en mi vida. Y eso mueve los cielos. Eso crea un movimiento en la tierra a tu favor. Eres traspuesto de aquello que venga a dañar, a traer muerte a tu vida y a tu casa. ¿Sabes? Lo que te quiero decir que el ser traspuesto no lo podemos ver solamente como lo vivió Enoc. Es poder vivirlo aquí en tierra. Es ser guardado. Es ser movido. Es vivir bajo las alas del Altísimo. Por eso esta fe que crea ese movimiento es una fe que produce victoria. Diga: victoria. En otras palabras, los que tienen fe para caminar con Dios, los que tienen fe para caminar con Dios, escucha, no solamente serán protegidos, Dios peleará la batalla por ellos. Por eso el Salmo 91:7 dice: caerán a tu lado ¿qué? ¿Cuántos? Y 10,000 ¿a dónde? A tu diestra, mas a ti. Mira a la persona que está a su lado y señálale así con el dedo profético y diga: más a ti. Diga: más a ti. Más a ti. Dígale: más a ti, con autoridad. Más a ti no llegará. Pero ¿qué es lo que va a provocar que no llegue? ¿Qué es lo que va a hacer que no llegue? El usar la fe para caminar con Dios. Para caminar con Dios.
Cuando escogemos confiar. Escuche, cuando usted escoge confiar en sus propios caminos, escuche muy bien. Cuando usted solamente invita a Dios a ser parte de su vida, no ser el Señor de su vida. Cuando usted escoge y confía más en su propia sabiduría. Cuando usted escoge sobre la dirección de Dios, su propio camino. Cuando usted coge, en vez de confiar en Dios, confiar en su propio conocimiento, en sus propias experiencias de vida. Yo quiero que usted sepa que Dios no podrá pelear sus batallas. Porque Él no se compromete con tus caminos. Él solo se compromete con su camino, que es su voluntad. Y esto no es fácil de entender, pero sí es bíblico. Pero cuando confías en el camino de Dios, es totalmente diferente, porque Él se compromete a pelear tus batallas. No tendrás que levantar tu brazo. Dios mismo levantará su espada para darte la victoria. Por eso dice el salmista: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No llega, no te tocará. Eso no significa que no pasarás por el proceso de la batalla. Estás en la batalla, pero no te tocarán en medio de la batalla. Podrás salir en victoria en medio de ese proceso, en medio de esa batalla, de esa situación, de esa adversidad. No morirás en el camino. Dije, no morirás en el camino, sino que conectarás con el destino que Dios había señalado para tu vida. Pero abrazaste por la fe el camino de Dios. Se podrá levantar una artillería en contra de tu vida, pero para los que confían en el camino de Dios, para los que creen en el camino de Dios, nada de esto podrá alcanzarles ni dañarles. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, el que habita, será guardado, será preservado. Piense en aquel arca. Y yo veo el arca como las alas extendidas del Padre. El que habita al abrigo. Los que estaban en el arca estaban bajo el abrigo. El arca era el abrigo. Y el juicio no les tocó. Asegúrate de estar bajo el abrigo, y nada, ningún juicio tocará tu casa ni tu familia. Y podrás un día ser levantado también como lo fue Enoc a los cielos. Verás la protección de Dios. Enoc fue llevado, pero el fundamento de esa fe de Enoc fue el haber caminado con Dios. Fue haberle entregado todos los días a Dios. Y esto no se trata de levantarte por la mañana pensando que esto es algo. Sí, porque hay gente que, ay Dios, que la religión los ha dañado. Sí, porque piensa, porque se levantan por la mañana y hacen una oración: Señor, guarda mi casa, guarda mis hijos, guarda acá, líbrame de todo. Pero cuando salen, hacen la oración, pero cuando llegan a la calle, ay Dios mío, al primero que ve en la calle en la luz, lo baja del cielo. Llega el trabajo. Oye, estás clamando protección, pero no estás transitando por el camino de Dios. El camino de Dios es bondad, es mansedumbre,
es amor, es paciencia. Dije, es paciencia. Entonces queremos estar bajo el abrigo, pero en nuestros propios caminos. El camino de la impaciencia, el camino del enojo, de nuestras propias formas. Yo quiero decirte, la oración quedó invalidada. No es que Dios no escuche, no es que Dios no opere. Dios escucha y Dios opera, pero nosotros invalidamos muchas veces lo que oramos. Invalidamos. Yo escuché a alguien que se le hizo una pregunta, señor mayor. Y en la conversación que se da, se le hace una pregunta, no recuerdo bien cuál fue la pregunta, pero el entrevistador le dice, qué tremendo, le dice. Ese consejo es tremendo. Aprender a perdonar. Y él le dijo, el Señor le dijo, lo miró, no, eso no es lo tremendo. No es aprender a perdonar. Es que tus hechos no invaliden tu perdón. Y dice, oh, es que tus acciones no invaliden tu perdón. Dice, para él, eso es mayor como de 80 años. Dice, para mí eso es lo más importante. Mis hechos. Que mis hechos respalden. Es igual. Usted puede pedir perdón, pero invalidarlo a través de sus hechos, a través de sus acciones. Es igual en la oración. Usted puede invalidar la oración. Usted puede orar por provisión, pero no saber sembrar para provisión. ¿Cuántos me están entendiendo? Tengo un campo yo tengo un terreno y yo puedo orar para que el terreno produzca, que produzca papas, que produzca melón. Qué rico, ¿verdad? Frito. Me da pena si a usted no le gusta. Yo puedo orar para que produzca, pero puedo invalidar la oración si no salgo por la mañana, preparo el terreno y siembro la semilla de lo que quiero cosechar. Entonces, hacemos muchas veces en la vida oraciones y las invalidamos con nuestras acciones. Le decimos a la esposa te amo, pero a otro lado no hay acciones de ese amor. Mi amada no está por acá. Pero uno de sus idiomas de amor, ¿sabes cuál es? Servicio. Y ella se siente amada cuando me ve por la mañana sin ya decirme nada. Yo estoy allí lavando los trastes. ¿Cuántas mujeres se identifican? Lavando el baño. Ese hace tiempito no lo hago. ¿Sabes? Usted puede venir y decirle te amo, pero puede invalidar ese amor con sus acciones, con sus actos. Hay mucha gente que me está mirando y riéndose. Ay, Señor, creo que voy por buen camino, Dios. Cada mamá que está aquí, yo estoy seguro que más que escuchar unas felicidades, es vivir actos, acciones con sus hijos. Que cuando se siente sola en esos momentos, aparece la llamada, aparece el hijo, la hija. Acciones. Acciones. Ese es el camino.
Enoc vivió alineado toda su vida al camino de Dios. Él rindió sus caminos para abrazar. Hay otra versión que dice que esa es más profunda, porque dice: fue fiel a todo el camino de Dios. Fue fiel al camino de Dios. Perseveró en el camino. No fue traspuesto, porque toda su vida estuvo en acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice la Escritura: y Dios declaró y dijo: este hombre me ha agradado. Este hombre me ha agradado. Me digo, este hombre no se merece estar allí en la tierra. Hay que sacarlo de allí. Eso debe ser como que espectacular, ¿verdad? Que te saquen en vida. Y quizá digo, parecerá ciencia ficción para muchos. By the way, si usted quiere saber más sobre las entidades, venga el próximo domingo. No voy a predicar de eso, pero voy a hablar sobre qué Puerta de Rey piensa y se sostiene con todo este movimiento que hay, que se está dando, de la revelación de identidades, porque ahora ya no se le llama pues extraterrestres, sino identidades. No me acuerdo la otra parte. Y me gusta más esa palabra porque se sostiene mejor. Así que el próximo domingo les voy a hablar de lo que como Puerta de Rey pensamos referente, porque eso no invalida nuestra fe. No invalida nuestro creer en Dios. Así que usted venga para que se entere. Ahora usted va a decirle a varias gente: mira, en Puerto Rico van a hablar de los extraterrestres, de lo que Trump puso, de las imágenes, de la imagen de estrella, aquello, todo lo que está por las redes. Sí, venga, vamos a tomar unos minutos para hablar sobre ese tema. Por supuesto, no en una opinión personal, sino en lo que la palabra de Dios muestra. ¿Bien? Quizás hay textos que usted los pasa por alto, pero ahora son relevantes. ¿Bien? Y están allí. Pero Enoc fue movido de la tierra. No sé si su cuerpo se descompuso, no sé cómo fue, pero fue maravilloso. Pero para mí fue sorprendente. Pero yo le quiero decir en esta hora que yo, en lo personal, he vivido experiencia de ser traspuesto. No para como lo vio Enoc, pero sí como Dios me ha guardado y me ha movido para proteger y guardar mi casa, mi familia. Como Dios, o mi fe ha sido vista por Dios. Y lo que Dios te está llamando hoy, que la fe te lleve a ser visto por Dios, y que de los cielos se pueden escuchar: la fe de este hombre me agrada. La fe de esta mujer no es superficial, hay profundidad. Este hombre y esta mujer ha tomado una decisión tan profunda de caminar conmigo, independientemente de lo que yo pida. No se ha entendido, pero aún así ha decidido estar en acuerdo. Ha decidido vivir una cita conmigo todos los días de la vida. Qué lindo. Qué lindo. Enoc vivió en una cita todos los días con Dios. No como la vivimos quizás esporádicamente, cuando nos acordamos de Dios. Enoc llegaba todos los días al punto de encuentro con Dios. Había un punto de encuentro.
Y en ese punto de encuentro, Enoc no fallaba. Podía haber, mira, le podían dar invitaciones, salir invitaciones por todos lados. Pero él decía no, porque hay una intención previa. Yo hice un acuerdo con Dios de vernos todos los días en ese lugar. Wow. Y el primero que estaba, ya Dios estaba. Pero nunca fallaba en llegar. Nunca falles en llegar. Nunca falles de estar donde Dios te invitó. Como un acuerdo. Póngase en pie, por favor. Como un acuerdo. Quiero terminar nuevamente leyéndole Génesis 5:24. Enoc tenía 75 años cuando nació su hijo Matusalén. Mamá, que estás aquí, ¿cuántos años tenías cuando nació tu Matusalén? ¿Cuántos? ¿40? ¿Cuánto tenías? Mamá, ¿cuánto que mamá? ¿Cuánto? 25. 30. Pero, 32. Yo tenía 30. ¿Quién más? Wanda. 28. 21. Sandra. 21. 31. Lizzy. 26. ¿Quién más se atreve a decirlo? Ahí podemos calcular la edad. ¿Cuánta edad tiene ahora? Escucha, Enoc tenía 75 años. Yo tenía 30 años cuando nació mi primera hija, Daira. Después de Matusalén, después de Daira, tuve otro hijo, Adiel. Después de tu Matusalén, posiblemente tuviste otros hijos. Ahí están abrazando y ay, qué lindo, me pone a llorar. Y esta es la que yo quiero. Ay, papito, concédemelo. Y vivió 300 años más. 300 años más. Wow. Ahora, durante toda su vida, eso es para ti, mamá, para ti, papá. Pero durante toda su vida, Emi, durante toda tu vida, Ixi, durante toda tu vida, Mayra, durante tu Marixa, cada mujer que está aquí, cada mamá, durante toda su vida, vivan de acuerdo con la voluntad de Dios. Y cuando tenía 375 años, desapareció, porque Dios se lo llevó sin que muriera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué maravillosa experiencia. Pero todo nace porque decidió estar en acuerdo con Dios. Todo nace porque Él dijo: todos los días de mi vida se los voy a entregar a Dios. Mi respirar se lo voy a entregar a Dios. Mis sueños se los voy a entregar a Dios. Mis deseos se los voy a entregar a Dios. Mis proyectos se los voy a entregar a Dios. Ya no le voy a decir a Dios: ven, únete a mi proyecto. Sino que le voy a decir: Señor, ¿cuál es tu proyecto para yo unirme al tuyo? Porque nunca se trató de los nuestros, siempre se trataron de los de Él.
Ya en ese nivel, ya yo no le digo a Dios, Dios, yo quiero esto. En ese nivel, la oración de usted cambia, porque ahora usted dice, Señor, yo quiero lo que tú quieras. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo hagas. Ya no es mi propósito, yo quiero hacer tu propósito. Ya no es mi sueño, yo quiero ejecutar tu sueño. Enoc vivió así durante toda su vida. Ya no es lo que usted quiera para su hijo, mamá. Es lo que Dios haya diseñado para ellos. Mi oración, Señor, revela tu propósito sobre ellos y enséñame y ayúdame a guiarles para que alcancen ese propósito. Ya no es lo que yo quiero. Yo quiero quizás que sea un doctor prominente, pero si Dios no quiere que sea un doctor prominente, yo le voy a guiar por el camino que Dios ha señalado para ellos, para ella. No es lo que yo deseo para ellos. Por eso ahí el papá tiene que ser humilde, rendirle a Dios, revélame, enséñame cuál es el camino, cuál es el propósito para ellos. Y ya el conocerlo, yo le pido a Dios la sabiduría, la dirección, la fuerza para estar al lado de ellos, para que puedan alcanzar ese destino. Eso es vivir los caminos de Dios. Y para eso se requiere renunciar a los nuestros. Esa fue la fe que agradó a Dios. Porque Enoc nunca vivió para sí mismo. Enoc siempre vivió para el camino de Dios. Y ahí está el milagro de ser traspuesto en medio de cualquier situación que podamos vivir en la vida.